¿cómo es que Estados Unidos dice que los terroristas están afectando cuando que nosotros fuimos aterrorizados también por ellos? Porque ellos son los únicos que han implantado las guerras en nuestros países. O sea, es difícil decirlo, pero es una realidad. Porque si ellos no hubieran puesto los ojos en las riquezas de nuestros países, nosotros no estuviéramos acá. Yo estuviera en mi país y mis hijos estuvieran gozando de sus abuelos, de sus tíos, que tenían los gobiernos militares. Y ellos, la verdad que lo que querían era, más que todo era exterminar a los indígenas, porque habían, digamos, en ese tiempo la guerra era entre el ejército y la guerrilla. Entonces, ellos, el ejército, miraba a cualquier persona que hacía una obra de caridad como un guerrillero. Y no importaba que fuera una gente inocente. Entonces, allí era donde toda la gente que tenía una idea de cambio para el gobierno era un peligro. Y lo que hacían era simplemente asesinarla. Guatemala ha sido un país que realmente hundido en lo que es el crimen, la impunidad, donde uno no tuvo libertad de expresar sus sentimientos o expresar la libre expresión del pensamiento. Era como que si usted tenía un libro de Fidel Castro, por eso simplemente la torturaban y hablar y usted tiene que entregar. A ella le llamaban oreja, que era como que alguien era tu amigo, pero al mismo tiempo te estaba investigando. Entonces, allá aprendimos a hablar con números, a hablar con señales, o a decir, por ejemplo, yo quería hablarle a Hugo, yo no le decía, yo tengo que hablar urgente, sino que yo le decía, cuando nos miramos o cualquier cosa, él ya sabía qué le quería yo decir. Todas esas tácticas se usaban en ese tiempo, cuando estaba ya el problema político. Porque una llamada por teléfono o cualquier cosa, uno podía perder la vida o ser torturado. Sí, yo tenía 24 años cuando me casé y de ese tiempo para la salida a México fue completamente un cambio terrible en mi vida. Yo ya no tenía esa libertad de hablar como cuando yo era niña. Eran las 3 de la tarde llegaban y uno ya sentía como que la muerte andaba flotando. Era algo como que ya uno no cocinaba, ya no le sentía sabor a nada, todo era miedo, todo era terror. Estando todavía en Guatemala fuimos testigos de ver cadáveres por las calles, botados, asesinados, estudiantes más que todo. Y la violencia era terrible, o sea, la mortandad diaria, o sea, asesinados eran cientos, no eran 2, no eran 3. Una guerra que dejó alrededor de 250,000 muertos. Ya no daban confianza a tomar un bus o manejar cualquier cosa. Y en el camino estaban los retenes del ejército y paraban el bus donde nos llevaban a todos los trabajadores y pedían que abrieran la puerta, y cuando sentían nos tenían las ametralladoras aquí pidiéndonos papeles. Cosas así, registrando los autos. Si no teníamos papeles de la guerrilla o cosas así. O sea, era una inseguridad terrible. Yo recuerdo que había en Guatemala un lugar que le llamaban el Camino de la Muerte, donde iban a tirar todos los cadáveres de la gente que mataban. Ahí podían encontrar, o sea, los perros salían con los brazos o piernas de los muertos.
la estada en México fue horrible también. El exilio en México, que nosotros fuimos a México. Y ahí Hugo nos esperaba, pero yo tenía la situación en Guatemala que tenía que recoger a mi hija después de un año y ella no me reconocía que yo era su mamá. Así que fue otro golpe duro para mí, porque ella me dijo, usted no es mi mamá, o sea que a mis padres los consideraba como sus padres, porque ella por el tiempo que estuvo nunca vio una foto mía, nunca. Yo me conformé a vivir como íbamos a vivir, donde yo tenía un vestido que en la noche lo lavaba y al otro día ya me lo ponía, por casi 4 años. La cama eran puros ladrillos con periódico, zapatos solo porque tenía lo de encima, pero debajo no tenía nada. Los niños a veces se me paraban en las tiendas y me decían, mamá, yo quiero un dulce. ¿Y cómo decirles que no teníamos para comprar ese dulce? Cosas así. En México nos cambiamos de vivienda como 75 veces y no cargábamos nada, ya no teníamos nada. Pero fue una experiencia dolorosa, pero al mismo tiempo fue una experiencia linda porque eso al menos a mí me hizo madurar, crecer y ver más allá de lo que yo miraba cuando fui niña y pude aprender de que en el mundo hay tanta necesidad. Y bueno, llegó un momento en que los niños se nos enfermaron, no sabíamos con qué curarlos, no teníamos dinero, a veces yo cambiaba, como dije, trabajo por medicinas, y era muy difícil. Yo recuerdo que en México yo pesaba quizás como 40 kilos. Había perdido tanto peso y tenía a mi hija que recién había nacido. Tuve que pasar por Mexicana para tener a mi hija. Recuerdo que yo con los dolores, pero como era ilegal, pasamos como 5 hospitales y en todos me pedían mis papeles de identificación. Y como yo no tenía, lo que hacía era dar la vuelta de ese hospital e irme. Y yo sentía que ella estaba a punto de nacer. Al final mi esposo me dice, lo que vamos a hacer es ir al último hospital. Y yo le decía a Hugo, yo no aguanto, yo siento que ella ya está para nacer. Y fuimos al último hospital donde ya no dio tiempo ni siquiera a preguntar quién era yo, donde yo estaba parada y nació mi hija. Aquí podíamos salir del hostel, podíamos ir a caminar, nada nos iba a pasar, podíamos hablar, nada nos iba a pasar, podíamos ir a protestar por lo que le pasaba a El Salvador. Y en esos momentos que nosotros llegamos acá, que estaba la guerra cruel en El Salvador, la policía no nos detenía, no nos tiraba bombas o cosas así. Eso fue increíble y yo siempre digo que jamás voy a olvidar esos momentos cuando el avión aterrizó en Sydney. Las puertas de las familias australianas también se nos fueron abriendo así. Estuvimos viviendo en Avalon Beach por casi 5 años. Que ahí fue un grupo de australianos que nos dieron una gran solidaridad cuando llegamos aquí a Australia. Inclusive nos dieron casa cerca de la playa. Y hasta hoy día son nuestros amigos. Y ellos son un grupo solidario que nos apoyan en los proyectos que tenemos, en las actividades solidarias. Y así fuimos desenvolviéndonos pero sí, existe todos los días esa soledad de no tener a su madre uno aquí, a su padre, a sus hermanos. Es bien, para mí es algo muy emocional, por ejemplo, levantarme todos los días y pensar si yo tuviera a mi mamá y poderle decir vamos a tomar un café, que por casi 40 años yo no he tenido eso.
fue algo que realmente inolvidable. Y ahí fuimos a reportar a la policía, no nos hicieron caso, porque lamentable en Guatemala el 60% de la policía está envuelta en el crimen organizado. O sea, uno ya no sabe a dónde quejarse, nadie le hace caso. Guatemala es un país donde la vida no vale nada, nada. Fuimos llamamos a la embajada de Inglaterra, porque nosotros no tenemos consulado australiano en Guatemala, nada. Y dijeron que ellos ya no trabajaban con Australia. Probamos en la embajada de Canadá, solo la answer machine contestaba. Y tampoco, nada. Fue abandonados completamente, y ahí fue cuando yo quería regresarme al otro día para acá. Y a partir de ese día yo quedé traumada, que yo no quería salir de la habitación, pero ni siquiera a la puerta de la casa de mi hermana. Yo le tenía desconfianza a toda la gente. Recuerdo que Hugo me dijo, yo tengo que ir a la universidad a recoger unos documentos. Así que y yo le dije, Hugo, yo no quiero ir, no quiero. Al final lo acompañé porque yo pensé, si le va a pasar algo a él, por lo menos que nos pase juntos. Y yo, toda la gente que miraba hombres, era la cara de esos hombres la que tenía. Yo pasé como 2 semanas que nos faltaban para venir para acá, que no dormí, nada, nada. Cerraba los ojos y yo veía esas caras. La única que nos dio ayuda en Guatemala fue Rigoberta, la premio Nobel, que nos mandó 2 hombres de seguridad y nos cuidaron hasta el día en que salimos para Australia. Cuando el avión aterrizó aquí en Sydney, yo sentí esa libertad, una libertad increíble. Y yo me hice una promesa a mí misma, que si tuve un segundo chance de vivir, yo dedicaba mi vida a cualquier persona que necesitara de mí. Que muchos padres se han olvidado del pasado y no les han enseñado a sus hijos, o no les quieren decir qué pasó en su país. Y eso es algo muy malo, porque la verdad que los hijos de los refugiados o exiliados tienen que saber la realidad, por qué venimos acá. Al menos el caso de nosotros como padres, mis hijos toda la vida han sabido de que nosotros no venimos acá por buscar $1 millón, venimos por salvar nuestras vidas. Y ellos se han involucrado desde chiquititos a andar en actividades con nosotros. Y ahora están casados, pero igual ellos nos siguen apoyando en diferentes maneras. Entonces yo lo que le digo a los jóvenes es que despierten del espejismo del capitalismo y abran los ojos a la realidad que viven nuestros países, donde ellos son originarios, porque la verdad que nosotros ya estamos bien acá, pero allá dejamos mucha gente que sigue sufriendo todos los días lo que nosotros como padres sufrimos. Y es muy difícil olvidar esa historia, es muy difícil. Y lo más correcto para un padre es enseñarle a sus hijos esa historia. Pero yo lo que veo en Australia es que la juventud se ha dedicado más a lo que es la diversión, el weekend, a lo que es, por ejemplo, el alcohol, la droga, que no les trae ningún beneficio, en vez de acudir a una charla, digamos, de solidaridad o ir a aprender cosas de otros jóvenes, porque en nuestras actividades a veces vienen muchos jóvenes, sobre todo australianos. Y es lo lamentable que a las actividades de solidaridad las apoya mucho joven australiano, estudiantes más que todos, pero no latinos. Entonces yo pienso que es de los padres el primer error, de no enseñarles a sus hijos
a que vean un documental de su país, qué pasó en Chile, qué pasó en Uruguay, qué pasó en Argentina, qué pasó en otros países. La historia está ahí. Ahora, yo creo que los jóvenes también, no es solo de los padres, porque los jóvenes acá tienen acceso a educarse, a la educación, ir a las universidades. Ahí está toda esa información. Pero el capitalismo absorbe mucho la mente de la juventud.